Bendito hoy Dios Padre, que moras en las alturas de los cielos. Estamos agradecidos contigo, Señor, por el don de la vida. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, que nos trae a esta reunión, Señor, y nos insta, Padre Dios, a abrir tu palabra, a escuchar tu voz, Padre Dios. Te damos las gracias por ello, Señor, y te pedimos y suplicamos, Padre, que nos ayudes para que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro oído, Señor, todo nuestro ser, esté dispuesto a recibir tu palabra, Señor, y dejarnos transformar por el poder de ella, Señor. Padre bendito, rogamos y suplicamos, Señor, por cada una de las familias representadas en este lugar, en este grupo, Padre, para que a través de este estudio, Señor, aquellos que no se reúnen, Padre, podamos ser luz y puedan ser tocados, Padre Dios, para que otros, Señor, a través de este estudio, Señor, con nuestro ejemplo, con nuestra prédica, Señor, puedan ser tocados por tu Espíritu Santo. Bendícenos, pues, Padre, y guíanos en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como estaba diciendo al principio, les deseo un feliz año nuevo. Me alegra que estén aquí esta mañana y yo sé que el Señor está dispuesto, listo y tiene toda la potencia para hacer lo que necesitamos que Él haga en nosotros este año y que ojalá este sea el último año en este planeta. ¿Cómo les parece? Amén, que así sea, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar repasando los versículos de memoria. El versículo de memoria del capítulo en que estamos, que es el capítulo 4, son los versículos 4 y 5. Y comienza diciendo, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Amén por esto, ¿verdad? Entonces, ahora en el capítulo 3, son los versículos 26 al 29, comienzan diciendo, así que todos vosotros sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Qué bonita la figura allí, ¿verdad? Que hace. No solamente estamos vestidos de Él, sino revestidos. Es una doble coraza, gloria a Dios. Luego entonces sigue diciendo, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois uno en Cristo, entonces, simiente de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Entonces, echando otra vez de para atrás, en el capítulo 2, es Gálatas 2, 19 al 21. ¿Y cómo dice? Así que por la ley he muerto a la ley, y eso lo vamos a estudiar hoy. Todo esto va unido, el pensamiento del apóstol Pablo escribiéndole esa carta con todo amor, con temor en su corazón por lo que veía que los hermanos de Galacia estaban haciendo. Él presenta el tema una y otra vez y lo voltea por un ángulo y lo muestra por otro para ayudarles a comprender con el favor y la ayuda y la potencia del Espíritu Santo, a comprender el camino en que el enemigo los estaba desviando, que era un camino de muerte. Entonces les dice, así que por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne que Cristo vivió, ¿verdad? Es igualita, no hay nada de diferencia. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo como lo vivió Cristo, por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Porque si la justificación fuese por la ley, entonces por demás murió Cristo, o en vano murió Cristo, ¿verdad?
¿Ok? Ese es el del 2. Ahora el capítulo 1, los versículos 6 y 7. Aquí todos debemos sabernos ya ese, pero muy bien, hasta dormidos los podremos decir, ¿verdad? Dicen, ¿cómo? Me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, pero algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Ok? Entonces, con estas palabras en mente, vamos a ir a la página 116. Habíamos leído ya hasta la página 117 en la parte superior, pero para entrar otra vez en el pensamiento, vamos a leer juntos en la página 116, en esa sección en negrilla, donde están los versículos 21 al 27. Leámoslo despacio, pensando bien, porque de esto es que va a haber el comentario aquí por las próximas 4, 5, 6, hasta el final del capítulo. Así que esto es un punto muy interesante. Aquí Pablo trae a colación el paralelo, la ilustración de los hijos de Abraham. Los dos hijos de Abraham, para que entendamos qué es esto de la ley, bajo la ley, no bajo la ley, qué es lo que es esto, poder tener otro clavo para mantener esto fijo en nuestras mentes, ¿ok? Entonces, comencemos con el versículo 21 allí. Decidme los que queréis estar bajo la ley, o sea, los judíos, ¿verdad? ¿No habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. El de la esclava nació según la ley natural de la carne. El de la libre nació por la promesa. ¿La promesa de quién? Promesa de Dios, ¿verdad? Versículo 24. Esta es una alegoría o ilustración, porque estas mujeres representan los dos pactos. Uno es el pacto del monte Sinaí, que engendra hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar equivale al monte Sinaí que está en Arabia y que corresponde a la Jerusalén actual, no solamente la actual aquí ahora en la tierra, existe allá, sino cuando habla aquí de la Jerusalén actual, habla de todos aquellos que todavía piensan de la misma manera que estaban pensando los judíos en el tiempo de Cristo Jesús, en la Jerusalén en la que Cristo estuvo. Seguimos leyendo. Porque Agar equivale al monte Sinaí que está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, que junto con sus hijos está en esclavitud. Versículo 26. Estamos en la página 116 del libro. Estamos leyendo los versículos 21 al 26 que están al 27 que están en negrilla allí. Página 116. Seguimos pues. Versículo 26. Pero la Jerusalén de arriba, que es la madre de todos nosotros, es libre. Versículo 27, porque está escrito, alégrate, estéril, que no das a luz. Prorrumpe y clama la que no estás de parto, porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene esposo. Bueno, entonces ya habíamos leído el primer párrafo después de esto, pero vamos a leerlo otra vez, como les estoy pidiendo, por favor, en nombre del Espíritu Santo, no porque yo esté en lugar de él, sino que les recuerdo que el Espíritu Santo quiere que pongamos atención a esto, porque esto es supremamente importante para nosotros, para poder pasárselo a nuestras familias y para poder seguirlo pasándoselo a todos los que más podamos, los hermanos de nuestra iglesia, los vecinos, los demás familiares que tenemos en otras ciudades, en otros pueblos, en otros países. Esto es muy importante. Este es el centro de la preparación que Dios necesita completar en nosotros. Así que vamos a escucharlo con mucha atención. Si de verdad tenemos el deseo de que Cristo regrese y que regrese pronto, entonces, por favor, pongámosle atención a esto porque es sumamente vital.
Entonces, voy a leer ese párrafo que habíamos leído antes. Estamos en la página 116, comenzando con el último párrafo que tiene allí 2 líneas. Dice, ¿cuántos hay que gustan de seguir caminos que todos, excepto ellos mismos, pueden ver que conducen directamente a la muerte? Y estoy segura de que muchos de nosotros aquí podemos decir, ay, sí. Y qué angustia de tratar de cambiarles la manera de pensar, tratar de hacerlos ver que están, dónde están y cómo están actuando y para dónde van y qué consecuencia les va a traer. Ay, estamos allí, como decía mi padre, como clueca con paticos. Llegan a la orilla del río y la pobre gallina no puede nadar, pero los paticos sí se tiran a nadar, ¿verdad? ¡Y qué angustia! Así estamos, angustiados de verlos y oramos por ellos y tratamos de hablarles, les escribimos notas, les mostramos nuestro amor, nuestra amistad, hacemos y deshacemos y oramos y le pedimos al Señor, tócales el corazón. Dios se los toca. Ay, pero los vemos que siguen y siguen y siguen resistiendo, rechazando. De eso está hablando aquí. Sí, hay muchos que con los ojos abiertos a las consecuencias de un curso de acción persisten en él, escogiendo deliberadamente los placeres temporales del pecado en vez de la justicia y la largura de sus días. Estar bajo la ley, aquí está algo para subrayar. ¿Qué quiere decir eso? Estar bajo la ley de Dios es estar condenado por ella, como un pecador encadenado y sentenciado a la muerte. Aún así, muchos millones, aparte de los Gálatas, han gustado y siguen gustando de esa condición. Oh, si tan solo escucharan lo que dice. No hay razón para que no la escuchen a la ley, porque habla en resonantes voces. El que tiene oído para oír, oiga. Entonces, con el siguiente párrafo, es un párrafo largo, así que lo dividiremos en... no es tan largo, es que tengo algo escrito allí. Bueno, ese párrafo, por favor. Benita, ¿puede leer, por favor? Sí, hermana. Bueno. Ella dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no será heredero con el hijo de la libre. Habla de muerte a todos los que se complacen en los miserables menesteres de este mundo. Maldito todo el que no permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley. ¿A dónde será lanzado el malvado esclavo? A las tinieblas de afuera, y será el lloro y el crujir de dientes. Viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los malhechores serán estopa, y ese día que está por llegar los abrazará, y no quedará de ellos ni raíz ni rama, dice el Eterno Todopoderoso. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, a quien entregué en Horeb enseñanzas y leyes para todo Israel. Malaquías 4, del 1 al 4. Todos los que están bajo la ley, sean judíos o gentiles, cristianos o Mahometanos, son esclavos de Satanás, en la esclavitud de la transgresión y el pecado, y deben ser arrojados fuera. Aquel que comete pecado se hace siervo del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo queda para siempre. Gracias a Dios entonces por la adopción de hijos. amén. Estamos verdaderamente felices de que somos adoptados. Quiero señalar allí que habla, todo lo que la hermana leyó allí, habla lo que la Biblia dice de cuál va a ser el final de aquellos que decidan ser esclavos porque quieren ser esclavos. Sabiendo, teniendo la oportunidad, oyendo, pudiendo leer por sí mismos, no quieren, no salen de allí. Igual que el pueblo judío del tiempo de Cristo.
Era una nación de muchos, muchos millones de habitantes. Sin embargo, unos pocos fueron los que siguieron a Cristo. ¿Por qué? Porque no querían soltar la esclavitud. Parece mentira que habiendo conocido la esclavitud en la edad moderna y conociendo todas las consecuencias de eso y cómo viven los esclavos y todo eso, no se dan cuenta que ellos están igualmente esclavizados al pecado. Entonces, la palabra de Dios no esconde los resultados de nuestras acciones, de nuestras elecciones. Nos dice claramente, a las tinieblas terminarán, viene el día ardiente como un horno, todos los soberbios, los malhechores, todos ellos serán estopa. ¿Qué es estopa? Es paja que se quema fácilmente, se esparce el fuego con toda rapidez por medio de la estopa. ¿Qué más dice? Dice, acordaos de mi siervo a quien entregué en Horeb enseñanzas y leyes para todo Israel. Entonces, vamos a seguir. Lo que quiero señalarles es que no se está poniendo este párrafo allí con todas las citas de la Biblia, no todas, pero tantas citas de la Biblia, dándonos a entender y a conocer claramente las consecuencias de tomar la decisión errada. Pero no tomemos esto como que es que nos quieren asustar. Ay, sí, yo no quiero ser estopa. Ay, yo no quiero morir así quemado, eso debe ser terrible. Ay, no, yo quiero ir al cielo. No, hermanos, no lo tomemos de esa manera, porque Dios no desea a nadie por miedo. No desea que nadie lo ame o lo siga porque queremos sacar algo de él, el premio, lo que nos tiene al final, las mansiones. No, ninguna de esas motivaciones son las que se están buscando aquí. Simplemente Dios nos dice, este es el camino que lleva a la vida eterna y este camino lleva a la muerte, para que sepamos que cuando estamos decidiendo cuál camino tomar, ya sabemos cuál es el destino. La destinación está muy bien puesta. Todos los rótulos se han puesto en letras grandes y el Señor y el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, nos recuerda, no, por ahí no, por ahí no. Él no ha dejado nada que sea escondido solamente para atraparnos, que nosotros no sepamos y nos vamos por esta vía y llegamos a la muerte y el Señor dice, ay, agarré a otro. No, el Señor nos ha dejado claramente delineado lo que cada circunstancia, cada decisión va a traer como consecuencia. El siguiente párrafo habla entonces aquí de los falsos maestros. Recuerden que esta es la razón por la cual Pablo le escribió a los Gálatas, porque estaban siendo engañados. Entonces, hermano Sixto, ¿puede leer, por favor? Sí, seguro. Ok. Aquellos falsos maestros querían persuadir a los hermanos de que al volverse de la plenitud de fe en Cristo y confiar en obras que ellos mismos pudiesen hacer, llegarían a ser hijos de Abraham y herederos de la promesa. Olvidaban que Abraham había tenido 2 hijos. Conocí personalmente a un judío de raza que ignoraba que Abraham hubiese tenido más de un hijo. Y hay muchos cristianos que parecieran pensar que ser descendientes de Abraham según la carne es suficiente para asegurarse una parte en la herencia prometida. No los hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son contados como descendientes. Romanos 9:8. De los hijos de Abraham, uno nació según la carne y el otro por la promesa nació por el Espíritu. Por la fe, la misma Sara, aún fuera de la edad, recibió vigor para ser madre, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Hebreos 11. ¿Y quién lo había prometido? Era Dios, ¿verdad? Ella creyó por fin. Al fin llegaron al punto donde creyeron verdaderamente que ellos no podían producir ese hijo,
que Dios les había prometido y que al mismo tiempo esas dos cosas son importantes y tienen que suceder simultáneamente, al mismo tiempo. Creer que nosotros no podemos y al mismo tiempo creer que solamente Dios puede. Quiero señalarles allí donde dice que aquellos falsos maestros querían persuadir a los hermanos que al volverse de la plenitud de fe, volverse, o sea, al retirarse, al tornar, dar la vuelta y retirarse, que así era como ellos mismos pudieran llegar a ser hijos de Abraham. Qué tontería, qué falta de sentido común, no más, hay en pensar que por nuestras obras no podemos llegar a ser hijos de nadie. ¿Cómo fuimos hijos de nuestros padres y nuestras mamás? ¿Cómo? ¿Hicimos nosotros algo? Absolutamente nada. Fue por voluntad de papá y mamá que nosotros llegamos a existir. Claro que Dios fue el que nos creó, pero nosotros no tuvimos nada de parte en esto. De la misma manera, en el campo espiritual, tenemos que entender que nosotros, por nuestras acciones, nuestra forma de actuar, por nuestras obras, no podemos ser hijos de nadie. Podemos ser hijos de Satanás, eso sí, por las obras sí podemos. Pero de Dios, descendientes de Abraham, no podemos. Lo otro que quería señalar aquí y repasar es las últimas 2, 4, 6 líneas que dice, no los hijos según la carne son los hijos de Dios, sino ¿quiénes? Los hijos de la promesa son contados como descendientes. Y entonces nos muestra allí, de los 2 hijos de Abraham. Noten ustedes, los 2 eran hijos del mismo padre. Unos por la acción, por las obras de Abraham, y los otros también hijos de Abraham, y el otro también hijo de Abraham, por la obra de Dios en Abraham y Sara. Allí está claramente el camino de la salvación, el camino de la justificación, el camino de la santificación y el camino de la preparación para recibir a Cristo. No la podemos hacer nosotros, tenemos que permitirle a Dios que la haga en nosotros por medio de la fe de Cristo. Los 2 eran hijos del mismo padre. Sin embargo, uno nació según la carne y el otro por la promesa. Nació por el Espíritu. Entonces, Hebreos 11:11, leámoslo juntos que está allí en la última parte, leamos juntos. Por la fe, la misma Sara, aún fuera de la edad, recibió vigor para ser madre. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel. ¿Quién? ¿Ella? ¿El esposo? ¿Agar? ¿El ortopédico? ¿El obstétrico? ¿El doctor No. ¿Quién era fiel? ¿En quién fue que creyó? Que era fiel el que había prometido. Nuevamente esto nos trae a algo que hemos dicho antes y que debemos repetir para que se haga parte de nosotros. Las promesas de Dios, solamente Dios las puede cumplir. Si nosotros tratamos de cumplir lo que Dios ha prometido, simplemente, al igual que Abraham y Sara, lo que hacemos es aumentar el dolor nuestro y de los demás a nuestro alrededor. El sufrimiento que hasta hoy se está sufriendo allá en la tierra de los israelitas y los árabes. Pasamos a la página 118. Janet, ¿puedes leer, por favor? Hay 2 párrafos allí, cortitos. Prepárate porque te voy a hacer parar varias veces, ¿ok? Sigue pues. Agar era una esclava egipcia. Los hijos de una esclava nacen esclavos de por vida, aun cuando el padre sea un hombre libre. Así que Agar solo podía dar a luz hijos para esclavitud. Hermanos, ya leímos, ¿verdad? Leímos los
versículos que estaban en negrilla en la página 116. Así que sabemos que cuando está hablando aquí de Agar, está hablando de la salvación por nuestras obras, por nuestras propias obras. Buscar la justificación, la rectitud ante Dios por nuestras acciones. ¿Qué dice allí? Los hijos de la esclava nacen esclavos. ¿Por cuánto tiempo? De por vida. Nunca pueden salir de esa esclavitud. Solamente pueden salir de esa esclavitud cuando se dan cuenta que solamente siendo hijos de la promesa de Dios por medio de Jesucristo es que entonces pasamos a ser de esclavos a libres. Pero sin el poder de Cristo Jesús en nosotros, somos esclavos de nacimiento para ser esclavos hasta la muerte. Termina diciendo, aun cuando el Padre sea un hombre libre. Hermanos, creo que esto tiene una aplicación muy profunda para nosotros. Específicamente para nosotros, porque nosotros nos llamamos cristianos. No solamente eso, tenemos, además de que somos de la creencia de Cristo, también hemos tomado la fe de los adventistas del séptimo día. Quiere decir que hemos estudiado, o esperamos que hayamos estudiado, que nos hayan enseñado, que nos hayan adiestrado en todas estas cosas. Quiere decir que tenemos más información, más conocimiento. Así que entonces deberíamos de saber esto ya, pero dice, los hijos de una esclava nacen esclavos de por vida, aun cuando el padre sea un hombre libre, aunque seamos cristianos. Y aunque seamos adventistas del séptimo día, si estamos viviendo como esclavos e hijos de esclavos, no importa la fe que tengamos ni dónde nos hayan bautizado. Estamos viviendo igual que los hijos de la esclava y estamos preparándonos para ser esclavos de por vida, eternamente. Muy relevante para nosotros. Y luego dice Agar, así que Agar solo podía dar a luz hijos para la esclavitud. Si lo que estamos haciendo, si por mucho que sea de acuerdo con la palabra de Dios, pero las obras que estamos haciendo, los hábitos que tengamos de hacer, si los estamos haciendo y estamos poniendo nuestra confianza en lo que estamos haciendo, entonces estamos viviendo como hijos de Agar, hijos de esclavitud. Por mucho que seamos adventistas y que guardemos el día séptimo de la semana como el día de reposo, que es lo que la Biblia nos enseña, y sigamos de allí para adelante con todos los otros puntos de fe que conocemos. No importa lo que estemos haciendo, si lo estamos haciendo y confiando en lo que estamos haciendo, sin confiar en Cristo solamente para que Él lo haga en nosotros, entonces somos hijos de Agar, no importa cuál sea nuestro padre. Sigue leyendo entonces ahora, Janet. Pero mucho antes que Ismael naciera, el Señor le había hecho saber claramente a Abraham quién deseaba que su siervo Eleazar lo heredara, que no sería un esclavo aun cuando éste naciese en su casa, el que lo heredaría, sino un hijo nacido libre, un hijo nacido de una mujer no esclava, sino libre. Dios no tiene esclavos en su reino. Parece que ahí hay algo que podemos subrayar. Sí, ¿verdad? Esa última oración. Dios no tiene esclavos en su reino. Allí se menciona, en lo que leyó Janet, que Dios le había hecho saber claramente a Abraham, quien deseaba que su siervo Elías se lo heredara. Dios le dice, te voy a dar un hijo, vas a tener una descendencia que va a ser como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. Y Abraham dice, hoy voy a tener todos esos hijos, entonces vamos a empezar. Vamos a comenzar a ver cómo. Y nada, no tienen hijo y no tienen hijo. Y entonces vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 15. Porque en 15 ya han pasado varios años y Abraham ha estado tratando de tener toda esa descendencia que Dios le había dicho en el capítulo 12 que iba a tener y todavía no tiene ni un hijo. Sara no está preñada, no está embarazada.
Entonces, en el capítulo 15 de Génesis, Dios se le presenta nuevamente a Abraham y allí vamos a leer qué es esto que estaba hablando allí en el párrafo que acabamos de leer, que dice que Dios le había mostrado, le había hecho saber claramente a Abraham, quien deseaba que su siervo Eliezer lo heredara, que no sería un esclavo, aun cuando éste naciese en su casa. Ese no sería el que lo iba a heredar. Bueno, leamos en el capítulo 15. Hermana Marcela, por favor. Capítulo 15, vamos a leer del 1 al 5. Del 1 al 4, por favor. Buenos días. Bueno. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Noten allí que él había creído, lo pongo en comillas de aire, como se dice, había creído lo que Dios le había dicho, que él iba a tener una descendencia grandísima, pero no había tomado en cuenta el punto importante, el punto que era lo que movía todo, era que no era que Dios le había dicho: anda, Abraham, a tener hijos, comienza de una vez a procrear, porque vas a tener una generación, una descendencia grandísima. Eso no fue lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho: yo te daré, yo haré de ti una nación grande. Yo y yo y yo, era todo lo que Dios le decía. De paso, ¿se dieron ustedes cuenta allí que Dios se le presenta, le habla y le dice? Pongan atención a las palabras que Dios le dice. No temas, Abraham. ¿Por qué le dice de primera, en vez de decirle buenos días, Abraham, ¿cómo estás? No le dice no temas, Abraham. Porque ¿qué estaba haciendo Abraham? Temiendo. Apenas el Señor se le presenta y le dice unas palabras, Abraham no le dice gracias, no le dice: ay, qué bueno, Señor, gracias por esas noticias. Oigamos otra vez todo lo que Dios le dice. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón sobremanera grande. Era para que Abraham se hubiera inclinado y le hubiera dicho: ay, Señor, gracias por recordármelo. Claro que sí, qué bello, qué grande eres, qué amoroso, qué misericordioso, qué perdonador, etcétera, etcétera. No le responde absolutamente nada. Va a lo que está pensando. Por eso Dios le dijo: no temas, porque sabía que tenía la cabeza llena de temores, llena de preguntas, y estaba esperando, ay, que el Señor me vuelva a hablar para yo traerle mi lista de todas las quejas que tengo y de todo lo que Él no ha hecho por mí. Por eso en el versículo 2 le responde Abraham a esas palabras: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Abraham le contesta: Señor Jehová, ¿qué me has de dar? Siendo así que aún ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. ¿Qué me vas a dar? Lo único que tengo es Eliezer. ¿Eso era lo que me ibas a dar? Ok, está bien. No. Según la costumbre y la legalidad del lugar donde Abraham estaba viviendo, un hijo de un esclavo que nacía bajo el techo en la casa de un mayordomo que era libre y que era el dueño de todo, ese hijo se podía contar que podía heredar lo que el mayordomo libre dejara de herencia. Ya él había buscado la solución del mundo para ponérselo encima, tapar la promesa que Dios le había hecho y decir: ya sé cómo es que lo vas a hacer, Señor. Vas a tener que seguir las leyes
y ordenanzas del lugar donde vivo para poder cumplir lo que me prometiste, porque de otra manera no puede, Señor. Y en el 3 le dice, le sigue diciendo, no le valió con lo que dijo en el 2, sino que le agrega, mira que no me has dado prole. A mí no se me ha olvidado lo que dijiste. No entendí lo que dijiste, pero no se me ha olvidado lo que dijiste. Porque lo que yo entendí de lo que me dijiste es que yo tenía que tener un hijo. Y entonces ya, aquí está, aquí lo tengo. Va a ser Eliezer, mi siervo que nació debajo de mi techo. Y Dios le dice, me imagino a Dios poniéndose la mano en la cabeza y diciendo, no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas será tu heredero. Esa partecita no escuchaste cuando te hablé la vez pasada. Pero eso es lo mismo que los hermanos de Galacia, los hermanos Gálatas de Galacia, estaban haciendo, y lo mismo que cualquier otro cristiano, adventista del séptimo día o de cualquier otra fe cristiana, podemos estar haciendo, creyendo en Dios, creyendo en Cristo, creyendo en la salvación que Cristo hizo para nosotros, pero buscando la manera de obrar, de hacer lo que nosotros tenemos que hacer, creemos que tenemos que hacer, seguir obedeciendo, seguir con nuestra lista y marcando todo lo que tenemos, porque en eso es que estamos confiando, no en el Hijo de Dios. Por eso, tan bella esa última oración que leímos allí. Dios no tiene esclavos en su reino. ¿Por qué no? Porque si lo vamos a amar, debe ser en respuesta al amor de Él. Le amamos porque Él nos amó primero, pero si le vamos a presentar un amor que simplemente está buscando lo que nos puede dar, o lo estamos amando por temor de lo que nos puede hacer, eso no es amor, eso es seguir siendo esclavo, mientras que proclamamos que somos libres. De paso. Espero que estas cosas se vayan filtrando en nuestras mentes y nos estén abriendo los ojos para que en nuestra propia experiencia veamos dónde estamos confiando en nuestras propias obras. Sigamos entonces en la siguiente sección. Aquellos son los dos pactos. Y creo que esta semana, permítanme un momento, creo que en esta semana la lección de la escuela sabática va a tratar sobre los pactos de Dios con nosotros. Así que, hermanos, pónganle atención a esto para que puedan compartir el sábado cuando estén repasando la lección en la escuela sabática, porque de esto habla la lección y de esto habla aquí. Aquellos son los dos pactos. Entonces, Leslie, por favor, puedes leer. Aquellos son los dos pactos. ¿Qué son los dos pactos? Las dos mujeres, Agar y Sara. Leemos que Agar es el monte Sinaí, que engendra esclavitud. En otras palabras, así como Agar podía dar a luz otro tipo de hijos que no fuesen esclavos, tampoco. Perdona. Que no. Agar no podía dar a luz. Sí, comienza en otras palabras. No sé si se está cortando la señal. Okay. Sí. En otras palabras, así como Agar no podía dar a luz otro tipo de hijos que no fuesen esclavos, tampoco la ley, ni siquiera la proclamada en el Sinaí, podía ser hombres libres. No podía hacer nada, sino mantenerlos en esclavitud. La ley obra ira, porque por el cumplimiento del pecado. Lo mismo se puede decir del pacto de, pues este se basaba en la promesa de la gente de guardar la ley. Por lo tanto, no tenía más poder que la ley misma para liberar al hombre. No más poder que el que ya tenía esclavitud. Más bien engendraba esclavitud, porque se basaba solamente en una promesa de autojustificación por las propias obras, y el hombre de por sí no tiene poder. Amén, amén.
Amén. Entonces, aquí nos lleva, en este párrafo nos pasa ahora de Agar, que es la esclava y que no puede tener hijos por muchos que tenga y no importa que los tenga por medio de un hombre libre como Abraham, los hijos que tenga van a ser esclavos, no pueden ser nada más que eso. Ahora nos pasa de allí y nos trae a la situación del Sinaí. La ley, todos los cristianos o que hayan leído alguna vez la Biblia saben que la ley se proclamó en el Sinaí, Pero también sabemos que Dios no tenía planes de dar la ley. Y le tocó introducir la ley en el Sinaí. Y cuando oímos de eso en el Antiguo Testamento, así como también en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, en Hebreos también, entonces muchas veces lo que creen muchos cristianos es que, entonces antes del Sinaí no existía la ley y Dios la trajo, así que así como la trajo, se la puede llevar y la puede deshacer. No. Ya estudiamos esto anteriormente y les invito a que regresen a repasar. Con eso se acuerdan que cuando se dice que la dio, fue porque quiere decir que la dio, pero en una manera diferente. No era que no la había dado antes, sino que ahora la dio por escrito con sus propios dedos sobre tablas de piedra. Entonces vayamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 19, porque allá es donde nos está enviando ahora la conversación en cuanto a los dos pactos. Génesis capítulo 19. ¿Qué es un pacto? ¿Alguien tiene una definición de qué es un pacto? Pueden abrir sus micrófonos y decirnos qué es un pacto. Es un acuerdo entre dos partes. De acuerdo, también se llama contrato, ¿verdad? Lo conocemos como contrato, ¿ok? Un acuerdo, un contrato, eso es un pacto. Entonces, vamos a ir al Sinaí, a lo que nos cuenta del Sinaí, en el capítulo 19 de Génesis. Allí ya los israelitas han sido sacados por la mano de Dios de Egipto, los ha pasado ya por el Mar Rojo, abriendo el mar. Ya los egipcios habían sido ahogados allí, los que los venían persiguiendo. Ya han caminado, aquí ya van por la 6ª semana, o sea que llevan 1 mes y medio de haber salido. No es que haya sido 1 año y medio, porque entonces podemos decir, bueno, se les había olvidado ya algunas de las cosas, habían andado tanto ya. No, apenas 6 semanas. Apenas 6 semanas. Y vamos a ver dónde los encontramos. Habían estado viendo a Moisés y a Aarón que habían venido y por un tiempo, no sabemos exactamente, pero por lo menos 1 año o casi 2, habían estado allí con el asunto de las plagas y una vez ya cambiaba de pensar Faraón y volvía otra vez, no se pueden ir o se pueden ir solamente los hombres, pero las mujeres no se pueden ir o se pueden ir toda la gente, pero tienen que dejar todos sus ganados, etcétera. Habían estado en ese tejemaneje para allá y para acá. Y habían visto la mano de Dios trabajando una y otra vez. Luego la liberación, después de la 10ª plaga, que fue cuando los hijos mayores de todas las casas murieron, los que no habían puesto la sangre en el dintel de las puertas. Y no solamente de la gente, los que habían sido paridos por primera vez, de los perritos, de los gatos, de las vacas, de los caballos, de todo primogénito había muerto, que no había sido cubierto por la sangre. Todo eso lo habían visto. Entonces, vamos al capítulo 19 y vamos a comenzar en el versículo... perdón, no es Génesis, yo estoy en Génesis, es Éxodo, con razón que no veía lo que estaba buscando. Éxodo 19. Vamos a comenzar en el versículo 5. No, vamos a comenzar en el versículo 3. Yo voy a comenzar, estén listos para que cuando los llame puedan seguir de donde yo quede. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel. Tiene un mensaje que él debe llevar. Este es el mensaje. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios.
y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Escucharon las palabras que les dijo? ¿Qué les dijo que ellos tenían que hacer? Guardar el pacto. ¿Qué me dijo? Guardar el pacto. Guardar el pacto. ¿Qué significa guardar el pacto? De paso, él les habla y dice, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Ustedes pueden leer antes de eso y después de eso y no van a ver allí nada que diga, yo haré esto, y ustedes tienen que hacer así y así, y para el día 15 del mes tienen que regresar tal cosa, y si no hacen así. Pueden buscarlo para arriba y para abajo, no lo vamos a encontrar. ¿A qué pacto se está refiriendo cuando dice, si guardareis mi pacto? Si no está aquí, ¿dónde está el pacto al cual él se refería? Cualquiera puede contestar. ¿Cuál es el único pacto, el último pacto que ha habido antes de esto? ¿Con quién era? Leímos un poquito de eso esta mañana. Con Abraham. Con Abraham, con Abraham. Estos son los descendientes de Abraham. Si alguien tenía parte en ese pacto, eran la gente a las cuales Dios le está diciendo a Moisés, anda, dile, ¿a quién? Dile a los hijos, a la casa de Jacob, y anúnciale a los hijos de Israel. ¿Quién es Israel? El mismo Jacob. ¿Y quién era Jacob? En referencia con Abraham, ¿quién era Jacob? ¿Ah? ¿Qué me dijo? No le... el nieto de Abraham, ¿verdad? Era Abraham. Abraham solamente tuvo un hijo que valiera, ¿no? Ante los ojos de Dios, Isaac. Y los hijos de Isaac fueron Esaú y Jacob. Estos son los descendientes de Jacob, que es el mismo Israel. Así que les está hablando del pacto que él hizo con el abuelo de ellos, de su padre. Entonces, se está refiriendo al mismo pacto. ¿Qué era lo que Dios le había dicho a Abraham que tenía que hacer? Nada, ya lo acabamos de estudiar allá, de repasar en el capítulo 15. Dios no le había dicho que hiciera nada, sino que creyera que él le iba a dar un hijo. A la edad en que ellos no podían tener hijos, después de haber sido estériles todas sus vidas, y para demostrar que era el poder de Dios, no el poder de Sara, no era el poder de Abraham, porque ellos no tenían poder, sino el poder de Dios el que se los daba. Entonces ahora de la misma manera les dice, si guardares mi pacto, ¿cuál es mi pacto? Y piensen también que ahí él dice, mi pacto. No dice, no se les olvide el pacto que ustedes tienen, sino mi pacto. Porque cuando hablamos de pacto, así como el hermano Sixto nos dio la definición, que es un acuerdo, también dijimos que es un contrato. A diferencia de los acuerdos y contratos que nosotros tenemos aquí en esta tierra y por los cuales nos regimos, nomás con alquilar una casa ya tenemos un contrato, ¿verdad? Entonces hay partes que tiene que tener el dueño de la casa y hay partes que tiene que hacer el que está alquilando la casa. Pero con los pactos de Dios, todo se lleva a cabo porque Dios se hace responsable de todo lo que hay que hacerse. Lo que la otra parte tiene que hacer es simplemente guardar. Y el guardar, allí es donde nos resbalamos. Nos resbalamos muchos, porque pensamos que ese guardar significa obedecer. Guardar quiere decir seguir creyendo en mí. Guardar esa creencia
esa fe, ese camino, ese caminar de fe conmigo, porque andamos ¿cómo? Por fe, no por vista. Seguid como vas. Así como Abraham creyó, y en el capítulo 22 de Génesis vemos cuando Dios le pidió que entregara a su hijo en sacrificio, Abraham no dijo, no, Señor, yo no puedo, no, ese es el único que tengo, nada, no argumentó, simplemente salió y dijo, el Señor que me lo ha pedido sabrá cómo se las va a entender, porque yo sé que puedo confiar en él. Yo no tengo que saber cómo, cuándo o por qué lo vas a hacer. Yo lo que tengo es que confiar en el que he creído. Entonces, a eso es que va lo que Dios les está diciendo ahora a ellos. Guardad mi pacto, como lo hizo su abuelo. Entonces, Moisés trae el mensaje que Dios le ha dicho que lleve al pueblo de Israel y se presenta y lo entrega. Entonces, en el versículo 7, a ver, Mari, por favor, si puede leer. Versículo 7 de Éxodo 19. Así, hermana. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Entonces, Moisés cumplió con lo que Dios le había pedido que hiciera con ese mensaje. Fue y se los presentó. Y cuando se los presentó, el pueblo respondió. Hermana, siga leyendo en el versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Cómo contestaron? Que lo harían. Que lo harían. ¿Que lo harían quiénes? ¿Quiénes lo iban a hacer? Ellos. Ellos lo iban a hacer. Ahora, volvamos entonces al versículo 5. Vamos a ver lo que Dios espera por medio de lo que está por hacer en ellos. ¿Qué es el producto? ¿Cuáles son los resultados? Dice en el versículo 5, vosotros seréis mi tesoro especial. ¿Podían los israelitas declararse o hacerse en un tesoro especial? La respuesta corta es No. no. Esa es la respuesta correcta. No. ¿Podían ellos ser, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es la tierra? Y el versículo 6, vosotros seréis mi reino de sacerdotes. ¿Podían ellos convertirse en sacerdotes por sí mismos? La respuesta corta es No. no. Y gente santa. ¿Podían ellos o podemos nosotros? ¿Volvernos santos por nuestros esfuerzos, hermana Marcela? No. No. Pero Dios les dice, este va a ser el resultado del pacto que yo hago con ustedes. Pacto debe leerse como promesa. Si ustedes no lo han hecho, en sus Biblias, en algún lugar o en el libro donde estamos leyendo, cada vez que vean pacto, pongan promesa. Y no la promesa nuestra. Las promesas nuestras no valen para nada. Hemos dicho antes que nuestras promesas son como lazos de arena. Así de fuertes son. Entonces, ni podían volverse en un tesoro especial, ni podían hacerse sacerdotes, ni podían hacerse santos, pero contestan, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Ese, hermanos, es el pacto antiguo. Y ese pacto antiguo no es porque lo hicieron allá en el año tal antes de Cristo. No, ese pacto antiguo lo podemos hacer tú y yo aquí en el año 2023. Y ser tan antiguo como el que ellos hicieron allá, porque el pacto antiguo no se refiere a la edad del contrato o de la respuesta que ellos dieron. Es a la clase de respuesta. En cualquier lugar en que nosotros pensemos
Confiemos que por nuestras obras, por nuestro guardar de la ley, por nuestro obedecer, por nuestro ir a la iglesia, por nuestro lo que sea, yo no quiero ni siquiera darles una lista, pero confiamos en lo que nosotros estamos haciendo para decir, bueno, ya, yo hice mi parte. Ya Dios tiene que cumplir porque yo ya cumplí con el lado mío. En ese momento estamos mostrando que hemos confiado en lo que nosotros hicimos, no en lo que Dios desea hacer en nosotros. Ahora, tan humano fue Ismael como fue Isaac, los dos hijos de Abraham. El uno nació de la esclava, el otro nació de la libre. Los dos eran seres humanos. Pero entonces hago esa comparación para demostrar lo siguiente, que seguiremos haciendo las mismas cosas, yendo a la iglesia, estudiando la Biblia, orando, dando donaciones, ayudando a nuestros vecinos, a los pobres, etcétera, etcétera. Haremos las mismas cosas, pero ¿cuál es la motivación? ¿Estamos confiando en eso para nuestra salvación? ¿Estamos confiando en eso para nuestra justificación, para nuestra santificación, para nuestra preparación para el cielo? No, si estamos confiando en eso, eso se convierte simplemente en un esclavo, hijo de una esclava, y ese es un pacto antiguo. Pacto viejo. Hermana. El Señor, un segundo. Ya el Señor está cansado de ver ese pacto, lo ha visto suficientemente, está más que viejo. Dígame, hermana Leslie. Sí, creo que es importante siempre unir a lo que está diciendo es la motivación que nos está llevando a esas obras, ¿verdad? Porque ciertamente es que las promesas de Dios, hay muchas promesas que son condicionales. Yo cumplo si tú haces esta parte. Entonces, cuando decimos que nuestra motivación es porque mis obras son las que van a salvar, pues de ahí ya estamos mal. Pero hay cosas que realmente tenemos que hacerlas porque son promesas condicionales. Tenemos que hacerlas. ¿Cómo las hacemos? Dios las hace a través de nosotros, pero hay cosas, es que si apartamos eso, pareciera como que es entonces gracia barata, no hay nada que yo pueda hacer, no hago nada. Sí hay cosas, Dios ha puesto que nosotros tenemos que hacer parte, ¿verdad? Sí. Con él, como vuelvo y digo, por eso es importante decirlo siempre, la motivación, ¿verdad? Si la motivación que me mueve a mí a hacer las cosas es pensar que por lo que yo hago voy a salvarme, ahí ya estoy mal, no hay nada, la salvación es algo que yo no puedo contribuir a ello, pero sí, a la misma vez Dios ha puesto que nosotros tengamos participación en esto. La participación es creer con fe viva, de manera que nuestra fe nos lleve a movernos, a actuar. Uh-huh. O sea, y no es nuestra fe, la fe de Jesús. Por eso ponemos siempre esa cláusula allí. Cristo murió en el Calvario. Ese mismo fin de semana, Judas también murió. ¿Cuál fue la motivación de Judas? ¿Cuál fue la motivación de Cristo? ¿Qué movió a Cristo para ir al Calvario? No lo movió la voluntad, la fuerza que él tenía. La fuerza de la voluntad de Dios a la cual él le dijo, sí, hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad y no la mía. Sea hecha tu voluntad y no la mía. Paso tras paso, desde el pesebre hasta la cruz del Calvario. Paso a paso fue así. Fuera condicional o no, hermana, y ahí es donde quiero ir. Porque aun cuando son condicionales, la condición es solamente, ok, el producto, se me va la palabra ahora mismo. La consecuencia va a ser diferente, por eso decimos que son condicionales. Pero ¿cuál es la fuerza? ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es la máquina que me lleva a mí a hacerlo? Es Cristo, porque yo no tengo poder ninguno, soy débil. Pero en ese momento yo digo, sí, Señor, lo creo, no porque lo sienta, sino porque tú lo has dicho. Entonces la palabra de Dios es lo que llega a ser la fuerza que me impulsa. El amor de Cristo nos constriñe, nos lleva hacia adelante, nos tira, nos impulsa como un jet.
las máquinas que tienen con todo y pesado, esos motores alzan ese peso, el motor tiene que ser siempre Cristo. Pero yo tengo que permitir que alce, porque yo puedo hacerlo quedar puesto sobre el suelo sin poder moverse por más máquinas que él tenga. Si yo digo no, él no puede ir contra mi voluntad. Entonces es decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Cuando decimos eso, entonces igual que el paralítico, con 38 años sin haber usado sus músculos, cuando el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, él hubiera podido decir, Señor, pero yo no puedo. Si yo pudiera, ya me hubiera levantado. Si tú me sanas, entonces me pararé. No. Enseguida él creyó, y esa acción de creer es una fe viva, es la fe de Jesús. Enseguida puso sus músculos en acción y se paró. No porque yo lo sienta, sino porque tú lo has dicho. Entonces, esa relación allí es un paso tan fino, Una tan línea muy fina. pequeña, sí, Señor, que tenemos que tenerlo muy claro, muy claro. Ah, Y el asunto también es que por tantas generaciones lo hemos escuchado, lo hemos visto, lo hemos vivido, lo hemos experimentado con nuestras familias, con nuestras iglesias, con las congregaciones, con diferentes ministros, que esto está arraigado y tenemos que mantenerlo todo el tiempo claro. No soy yo. Yo no puedo tomar ningún crédito. Lo único que yo puedo hacer es decirle sí al Señor y permitir que entre yo en la acción. sí, y esta línea es tan delgada en la que nos deja en el legalismo o en la gracia barata. Sí, señor. Quisiera, antes de que ya creo que nos pasamos, pero solo leer unos 3 renglones de una matutina de Espíritu de Profecía. Dice, el hombre no puede ser remolcado hacia el cielo, no puede ir como un pasajero pasivo. Él mismo debe utilizar los remos y trabajar como colaborador con Dios. Carta 135 de 1897, página 8. Hay parte. Y tenemos que tener mucho cuidado siempre en esa línea porque los dos lados son malos. El legalismo y la gracia barata, no, ninguna de las dos vamos a estar bien. Es la fe que obra por el amor. Si la fe no obra, es una fe muerta. En Camino a Cristo es donde encontramos en el capítulo, creo que es el capítulo 4, lo tengo solamente en inglés ahora mismo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, en el capítulo 6 del Camino a Cristo, el 4º, 5º y 6º párrafos hablan de eso y entonces dice, no espere a sentir que usted ha sido sanado, sino diga, lo creo, es así, no porque lo sienta, sino porque Dios lo ha prometido. Y entonces eso le da el ímpetu para que dé el paso que necesita, levantarse, tomar el lecho y andar. Exactamente. Ok, entonces, hermanos, vamos a dejar hasta allí hoy. Volveremos a este tema y espero que repasen en sus libros, repasen en el video también, para que estas cosas se mantengan bien claras, bien claras. El enemigo tiene mucho que ganar en almas cuando no se mantienen estas cosas claras con la explicación de Dios, del punto de vista de Dios, no del punto de vista humano. Entonces les invito a que nos arrodillemos para la oración. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos porque, al igual que los hermanos de Galacia, podemos tomar caminos que son teorías de hombres y que nos llevan a un fin de muerte. Gracias, Señor, porque no te cansas de ayudarnos, de buscar la manera y el método de alcanzar nuestras mentes y de ayudarnos a entender, a comprender, a abrazar estas cosas que tú tienes, estas verdades que tú tienes para nosotros. Señor, te pedimos también que en nuestro diario vivir esto pase de ser simplemente una teoría y llegue a ser una acción, una experiencia. Que cada vez que venimos al punto de una decisión, igual que Cristo, digamos, no mi voluntad, sino la tuya. Hágase tu voluntad y no la mía. Encontraremos que la misma victoria que tuvo Cristo
es la victoria que nosotros veremos en nuestras propias vidas si permitimos que Cristo lo haga en nosotros. Gracias, Señor, porque nos abres los ojos a estas verdades y gracias porque en todo esto vemos cómo el Espíritu Santo está actuando en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros caracteres, para que estemos listos para recibir a Cristo cara a cara cuando Él regrese. Te pedimos todas estas bendiciones y te las agradecemos en el nombre bendito de aquel que lo dio todo por nosotros, que dio su vida por mí. En el nombre de Jesús. Amén.